Hola, buenas tardes. Como cada jueves nos encontramos aquí en nuestro programa de Adolescente 360 grados y hoy contamos, aparte de nuestro colaborador especial, Carlos Galante. Hola, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Nos encontramos con dos expertas que trabajan no solamente en el mundo de la ginecología y la obstetricia, sino también que son expertas en el abordaje de la diversidad afectivo-sexual y de identidad de género. Ana Carmona, doctora, especialista en ginecología y que atiende todo lo que es la diversidad de género. Buenas tardes, Ana. Hola, ¿qué tal, Jaime? Buenas tardes. Y tenemos a Beatriz Otero, también doctora, especialista en ginecología y también en el abordaje de la transexualidad y la diversidad de género. Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes. Y bueno, hoy queríamos tratar un tema importante que es el tema de la diversidad afectivo-sexual, corporal, familiar y de identidad de género. Y qué mejor que traer a dos especialistas en el tema. Sobre todo nos vamos a encargar de intentar aclarar a los padres, a los adolescentes, cuál es el kit fundamental, ¿no?, de la información que a veces se divulga, la que realmente corresponde, y aclarar quizás una serie de términos que podríamos en un momento determinado tener dudas al respecto. Pero para empezar, me gustaría, Ana, si nos podrías hablar un poquito qué es la diversidad de género, cuál es tu experiencia al respecto, a dónde estás enfocada, qué haces. Perfecto, pues te explico un poquito. Nosotros lo que hacemos es trabajar desde el campo de la atención primaria, ¿no?, de los ASIRS, con personas con diversidad de género y afectivo-sexual. ¿Qué es esto de la diversidad de género? Pues son personas que básicamente no encajan dentro de los estereotipos, ¿no?, que hemos formado nosotros de cuando nazco, incluso antes. Nosotros, cuando vemos en la ecografía qué genitales tiene ese bebé, pues ya se le asigna un género, ¿no? Veo unos testículos, pues será un chico. Vamos a pensar un poquito todos en un nombre de chico, pues probablemente pensemos ya, lo apuntaré a fútbol, lo apuntaré a baloncesto, hará deportes, ¿no? Vamos a comprarle todo azul. Pues las personas con diversidad de género son personas que no encajan en estas cosas tan simples, ¿no? Incluso van más allá y se identifican con el género contrario al que se les asignó al nacer. Entonces, un poquito lo que hacemos es atender a estas personas, no solo sanitariamente, porque a veces simplemente necesitan una acogida, saber que son personas válidas, que forman parte de nuestra, ¿no?, de nuestra población. Incluso, a veces, en estas visitas, lo único que hacemos es darles referentes, ¿no?, de personas con esta diversidad para que puedan, ¿no?, pues fluir e ir creciendo, pues de una manera sana, ¿no?, con un ambiente, con un círculo de iguales que les permita, pues esto, ¿no?, pues no generar disconfort, ¿no?, por su diversidad. Es un tema bastante controvertido, ¿no? A pesar de que es un tema que hoy en día está en boca de todos. Han salido leyes nuevas que han creado facilidades a estos compañeros y a estas personas que en un momento determinado se han sentido vulneradas, se han sentido maltratadas, incluso poco comprendidas. Y bueno, ha favorecido quizás la ley, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Y sobre todo cambiar ideologías, costumbres, formas de pensar. Pero bueno, yo creo que poco a poco lo iremos consiguiendo, iremos avanzando directamente en el tema. Transexualidad, exactamente, ¿qué es transexualidad? ¿Qué es trans? Pues detrás de trans pueden ir varias Formas. letras, exacto, ¿no? Nosotros lo que hacemos es ponemos trans y un asterisco porque ahí es donde cabe todo el mundo, ¿no? Pues hay gente que una persona transgénero simplemente es lo que he dicho, ¿no?, que no se corresponde con el género que le asignaron al nacer. Y a veces transexualidad se usa para las personas transgénero que incluso lo que hacen es pues incluir algún tipo de cirugía pues para que le cuadre más su cuerpo con el género sentido. Entonces es eso, ¿no? Dentro de trans, digamos que estaría todo el mundo con esta diversidad. Transgénero, pues lo que hemos dicho, ¿no?, que se corresponde con el género que no se le asignó al nacer. Y transexualidad, pues una persona que además necesita pues un cambio quirúrgico. Si lo miramos desde una perspectiva, digamos, social o incluso legal, las personas de lo que es el ambiente transexual, por llamarle de alguna manera, se pueden identificar como no binarios, ¿no? ¿De dónde viene este concepto de no binario? Pues mira, el no binarismo al final, si todos pensáramos un poquito, seguramente muchos, ¿no?, nos clasificaríamos en no binarios. No binario, pues básicamente es esto. O sea, los humanos
por el sexo ya asignamos un género y no tiene por qué ser así, ¿no? Es binario. Tengo un sexo que puede ser A o B, ¿no? Varón o hembra, que además, luego diremos, pero ya hay personas que ahí no encajan, ¿no? En estas dos opciones. Binarismo al final son dos opciones. Y el género, ¿no? Pues hombre-mujer, ¿no? Entonces, pues normalmente con unos genitales de varón será un hombre. Eso es el binarismo, ¿no? Dentro de este binarismo, pues van los roles de género que según en cada sociedad cambian, ¿no? Igual en nuestra sociedad estos roles cada vez son más flexibles, ¿no? Seguramente está bien visto una chica que haga deporte, una chica masculina, y este rol de género dentro de una chica es más amplio, ¿no? Por ejemplo, no tan visto así, igual al revés, ¿no? Igual un chico más femenino, pues igual todavía no entra dentro de estos roles. Una persona no binaria es una persona que, independientemente, ¿no? de sus genitales, no le encaja este género. Pues igual puede fluir, igual puede tener cosas de chico, cosas de chica, con la definición de chico y chica que hemos hecho nosotros y que en cada cultura seguramente cambiará, ¿no? Pues si te vas a África igualmente, pues los roles serán unos, si te vas aquí otros. Cuanto más amplios son estos roles, seguramente pues la gente encaje más en estas etiquetas que al final las hemos construido nosotros, ¿no? Entonces, una persona no binaria, pues esto, pues yo tengo unos genitales, pero mi género, por lo que vosotros me habéis impuesto, pues no me acaba de encajar, ¿no? Igual tampoco me encaja en el otro con todo lo del otro. Tengo cosas de los dos, pues eso sería no binario. Muy bien. A ver, nosotros tenemos algunos pajaritos por ahí que nos han dicho que tú eres experta con amplia experiencia en este campo, que atiendes muchos pacientes, tanto adolescentes como no adolescentes, y que tienes una carrera bastante extensa y que, bueno, eres una referente al respecto en cuanto a este tipo de atención integral. ¿Nos podrías contar un poquito en la consulta qué tipo de pacientes llegan, cómo llegan, si realmente llegan abiertos, expuestos a ser entendidos o realmente llegan con ese miedo a la incomprensión, a que no sepan valorar realmente lo que ellos sienten o a destrozarle? Porque muchas veces en experiencias de pacientes se escucha esto, ¿no? De no me han tratado bien o no me trataron como yo quería que me trataran. Bueno, claro, la verdad es que venimos a nuestra consulta vienen un poco sesgados porque ya se llama, ¿no? Se llama Transit, ya saben que ahí los atenderemos bien y aunque evidentemente que hay gente que viene con miedo, pero saben que van a ir a un espacio de confort. Lo que tenemos nosotros es una agenda semanal, ¿no? Para atender a personas con esta diversidad y lo que decíamos, vienen por cosas diferentes y en momentos de su vida muy diferentes. A veces son personas que aunque parezca mentira porque hay tantas referencias en las redes sociales, ¿no? Referentes trans que la verdad que ayudan mucho a que a alguien se le despierte ese sentimiento, ¿no? De que no encajaba y ahora entiendo el porqué. También hay personas que están un poquito fuera de esto y que saben que algo no encaja, pero necesitan expresarlo, ¿vale? Porque nosotros no le vamos a decir eres esto o eres esto, pero bueno, los hacemos hablar y reflexionar y necesitan simplemente, ¿no? Pues esto, pues decir, pues yo me siento chico, por ejemplo, ¿no? No se lo he dicho a nadie, o se lo he dicho solo a un amigo, ese amigo me llama, ¿no? Por mi nombre que a mí me gustaría, me siento bien. Hay gente que viene simplemente, pues eso, a hablar, a ver cuál sería el siguiente paso, ¿no? Porque le encantaría ir ampliando este círculo social. También nos vienen, por ejemplo, padres, ¿no? Sin sus hijos, porque sospechan, ¿no? Entre comillas, y hay perfiles de padres que nos vienen a decir, oye, hay todas estas conductas, ¿tú qué crees? ¿No? Esto también es así. Y al final nosotros lo que hacemos es, pues si es una persona muy pequeñita, pues ¿no? Déjala fluir, escúchala y acompáñala y al final el camino que quieras seguir te lo va a ir guiando. Siempre tranquilizando a los padres en el sentido de que no es la cosa más rara del mundo, que hay muchas personas, ¿no? E incluso a los padres, pues vincularlos a una red de padres, que eso la verdad es que tranquiliza mucho, porque cuando ves que tu hijo no es la única persona que le pasa eso, pues la verdad que lo dejan fluir y eso sirve mucho, ¿no? Pues para crear al final un adolescente sano, ¿no? Que es lo que estamos hablando en este programa, e incluso pues explicarle lo que decimos, ¿no? Tú puedes ser un niño con vulva, ¿no? Vamos a explorar ese camino, que al final después, además, no quieres la vulva o quieres algún cambio, bueno, vamos a ir contigo creciendo, ¿no? Somos tus padres y te acompañaremos. A veces incluso traen a la personita también, ¿no? Y la personita ya te explica un poquito pues lo que quiere.
A veces hay adolescentes, ¿no? Que es el momento en el que aparecen cambios en el cuerpo, pues que de momento les están entrando miedos porque no les acaba de cuadrar, ¿no? Y te piden un poquito de tiempo. Entonces, a veces pues vienen diciéndonos, ¿podemos parar estos cambios un poquito hasta que yo, ¿no?, me encuentre más a gusto? Eso sería otra opción. Y también vienen personas que ya llevan, ¿no?, tratamientos hormonales para hacer seguimiento, o vienen personas pues a hacerse otras pruebas de salud, citologías, porque saben que tendrán un ambiente en el que, pues por ejemplo, si nos han cambiado el nombre, nosotros le llamaremos por el nombre sentido, ¿no?, que burocráticamente tampoco se les maltratará, porque al final las personas trans son unas personas que tienen muchas barreras para acceder al sistema sanitario. Entonces, nosotros en estas visitas exprimimos al máximo porque sabemos que muchas no volverán. Entonces, hacemos pues eso, todo tipo de actividades preventivas, hábitos de vida saludables, analíticas. Un poco hacemos todo lo que haga falta. Yo quería lanzar una pregunta porque, aprovechando que os tenemos aquí, a los expertas en el tema, me gustaría aclarar varios conceptos que se oyen por la calle, ¿no? Uno es el sexo. Cuando tú has dicho antes, cuando hacemos la ecografía y ya vemos el género de la persona, le asignamos un género u otro, ¿no? Y yo automáticamente he pensado en el sexo, ¿no? Porque lo que veis por la ecografía pues son los genitales. ¿Qué diferencia hay entre sexo, género? Y después también alargar la pregunta a qué diferencias hay entre orientación sexual, identidad de género y todo esto, ¿no? Porque yo creo que es algo que en la calle todavía genera bastante confusión. Vale, pues lo que decíamos, que igual me he colado, pero cuando hacemos una ecografía vemos el sexo, ¿no?, que son los genitales, o el sexo genital. De hecho, a veces nos preguntan, bueno, todos los padres nos preguntan, ¿qué es, niño o niña? Eso no sería el sexo, eso sería el género, ¿no? Uh-huh. Entonces, la respuesta sería que a veces se quedan un poco chocados, pero bueno, en nuestro servicio más o menos lo vamos inculcando. Nosotros decimos, bueno, yo veo un sexo genital femenino o masculino. Es decir, yo veo unos genitales testículos o unos genitales vulva. Ahí lo que decíamos, ya a veces no sabes qué genitales ves, incluso cuando nacen, ¿no? Una persona puede ser intersex. Entonces eso es el sexo genital. El género o la identidad de género es un sentimiento íntimo de cada persona de sentirse hombre o mujer. Con lo cual, no es una cosa diagnosticable, ¿no? Por eso decíamos cuando los padres vienen, ¿qué es? No, es lo que él se sienta, ¿no? Eso es una cosa súper personal. Te puedes sentir chico o chica, los dos, ¿no? Y hay miles de géneros al final. Después está la expresión de género, que a veces se confunde mucho con la orientación sexual. O sea, un chico puede ser femenino, pero no tiene por qué ser gay. Puede ser femenino que le gusten las chicas, ¿no? Y lo otro es la orientación sexual, que es lo que te gusta, ¿no? O el deseo romántico, incluso el sexual que tienes. Y hay miles de categorías al final, ¿no?, en cada definición. Y se pueden combinar, la idea es que estas 4 categorías se pueden combinar como tú quieres. Y ahí está la diversidad, la riqueza y a veces los problemas en las personas trans. Porque tú puedes ser un chico trans, es decir, tengo unos genitales, una vulva, una vagina, pero soy un chico. Pero aún así, pues a veces me gusta pintarme las uñas o me gusta ponerme tacones. Pues ahí es cuando nos cuesta un poquito a todos, ¿no? La visión más anticuada sería, vamos a ver, ¿no? No quieres ser un chico y ahora para qué te pintas las uñas y te pones, bueno, pero es que son cosas... binarismo, ¿no? Exacto, el binarismo. Entonces, un poquito, sobre todo a los padres, no a todos, que hay muchos que entienden perfectamente pues esta fluidez, porque al final si no hubiera binarismo seguramente esto no haría falta, ¿no? Estas categorías o estas definiciones, pero a veces sí que les confunde un poco y les hace decir, ay, a ver si nos estamos equivocando, ¿no? Pues un poquito estas 4 clasificaciones: sexo, género, expresión de género y orientación sexual. No tienen nada que ver y se pueden combinar de todas las maneras posibles. Es decir, podríamos resumir que por cada persona que existe una identidad de género, exacto, ¿no? En sentido general, porque podemos combinar y hacer tantas combinaciones que al final... Exacto. Es infinito. Exacto, es infinito. Tanto que sí. Muy bien. ¿Tienes alguna otra pregunta, Carlos? Pues sí. Y dentro de este mundo que es el binarismo, ¿no? Porque antes tú hablabas cuando en la adolescencia que empiezan a producirse cambios a nivel corporal y así, ¿no? Empiezan a decir, ostras, pues a lo mejor quiero frenar esto, quiero acelerar lo otro, ¿no? O quiero tirar por un lado o por el otro. Muchas de las cosas que también se hablan en la calle son, bueno, vale, yo soy chico,
me siento chica, o sea, soy una chica trans, y es como que ya se asume directamente que tengo que acabar siendo una chica, incluso genitalmente hablando, ¿no? Y eso realmente quiero que un poco nos expliquéis cómo lo vivís, cuál es la realidad. Porque yo creo que si salimos del binarismo, no se trata de que yo quiera cambiarme de sexo, ¿no? Que eso también es algo que quiero como debatir, porque en la calle es como, la gente se piensa que me levanto un día por la mañana, ¿no? Y me quiero cambiar de sexo, y eso realmente no es así, y creo que es importante como un poco poner las cartas sobre la mesa en este aspecto y entender cuál es ese continuum o cuál es el fin, si es que hay alguno. Exacto. Lo que decía Jaime, ¿no? Hay tantos géneros como personas en el mundo, entonces lo que necesitan las personas pues también variará. Es decir, hay personas trans que igual están de acuerdo en este binarismo. Simplemente soy una persona trans y necesito los cambios pues para yo sentirme completa. Hay personas así. Hay muchas otras personas que no necesitan ningún tipo de cambio, solo el reconocimiento social, pero al final la sociedad es muy complicada y estas personas son las más valientes. Y ahí tendríamos que acabar todos, pero a día de hoy y según el ambiente, ¿no? Y en el que te muevas, pues seguramente eso es una posición muy difícil. De hecho, en el mundo trans es una cosa que se está ahora pues debatiendo, ¿no? Realmente nuestros cuerpos no están mal, la sociedad es lo que está mal, ¿no? Porque hay que cambiarlos y la cosa es esa. Pero también hay que respetar a la gente que sí que los quiere cambiar porque lo necesita. Lo necesitan para aceptarse. O sea, hay mucha gente que lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, hay pues una persona que viendo a la chica danesa, pues se le encendió ahí un sentimiento, ¿no? Y dijo, pues esto es lo que yo soy, ¿no? Pero pues hasta que no empezó a hacer algún cambio no se aceptaba. Sabía quién era, pero no se aceptaba. Porque igual todos al final necesitamos un poquito de aceptación de la sociedad, ¿no? Si la sociedad fuera más avanzada, igual mucha gente no necesitaría ningún cambio. Aún así, igual algunos sí. Pero a día de hoy, la verdad es que pues yo te diría pues entre un 60 y un 80% se hacen alguna modificación, pero que no tiene por qué ser quirúrgica, ¿vale? Puede ser sutil, puede ser hormonal, puede ser de vestimenta, por ejemplo, ¿no? Porque decíamos, ¿no? Si yo soy un chico trans, me cambio el nombre, pero encima voy vestida de chica, la gente dirá, no entiendo. Porque al final, cuando tú ves pasar a una persona, tu cerebro, o al menos el de las personas de nuestra edad, ¿no? Vamos a decirla más o menos el rango de los 30, una cosa así, nos hemos formado dentro del binarismo. Entonces tú ya estás pensando en las etiquetas, que es chico, chica, genitales, que le debe gustar, al final, ¿no? intentas como clasificarlo. Sí. Es como algo automático. No me realmente cuadra y entonces, ¿no? Tienes... Pero sí, o sea, ojalá no existiera el binarismo. Seguramente pues no estaríamos ahora aquí hablando de nada de esto, ¿no? Pero lo que decíamos, todos los caminos, todas las transiciones son válidas. Hay gente, lo decimos, se cambia el nombre, el reconocimiento y ya está, y su entorno la apoya, seguramente estará genial. Hay gente que necesita estos cambios para aceptarse, ¿no? Como individuo de la sociedad. No, probablemente el futuro sea que no tengamos que hacer nada nosotras, ¿no? Que simplemente pues cada uno se exprese o se identifique pues de una manera un poco rara. Lo que pasa que, claro, hasta llegar ahí, ¿no? Yo creo que a veces también nos centramos mucho en estas personas, pero igual también tenemos que pues informar, conocer, exponer, ¿no? Pues programas como este o cosas que digamos en la consulta al resto de personas, porque muchas veces en el resto de personas, el resto del entorno que les presiona para decir, pues, oye, ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué no haces solo esto otro y tal? Pues yo creo que es súper importante informar, conocer, saber y que todos sepamos de qué se trata. Aquí realmente estoy súper de acuerdo porque al final cuando hablas de transexualidad o de orientación sexual o del colectivo LGTBI o de cualquier colectivo minoritario, al final siempre acabas hablando con las mismas personas que ya piensan de igual manera, ¿no? Claro. Entonces como que ahí todos esos conceptos ya los trabajamos, ya los conocemos, estamos todos de acuerdo, pero aquí no ganamos nada. Pero realmente claro. Es donde espacios como este, que llegan a un gran número de personas, realmente muy amplio, y a lo mejor pues nunca se lo han planteado, ¿no? Y a raíz de escucharlo aquí, pues dicen, ay, oye, pues esto es interesante, quiero pues un poco indagar más en este campo. Sí, yo creo que lo que decía Bea, hay información, pero no la suficiente ni distribuida de la manera que se debe distribuir. Incluso dentro del propio mundo profesional hay muchas personas que no son capaces, profesionales,
que no son capaces de identificar una situación y a veces llegan determinados pacientes, como pueden ser estas personas con diversidad de género y que no se identifican con determinados conceptos, y el profesional lo valora de una manera que no es la más adecuada, ¿no? Incluso a veces llega a pensar que está enfermo. Entonces, claro, esto crea inseguridad en el propio paciente, inseguridad en el entorno. Y aquí cabe una pregunta: ¿debemos vivir con la sociedad o debemos vivir para la sociedad, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo actualmente es conformar a que todo el mundo viva para la sociedad que hemos definido que es la sociedad. Realmente debemos convivir como personas en una sociedad, pero cada uno debe vivir a su manera, a su entorno, en su propio ambiente, en su propia atmósfera, ¿no? Porque cada uno debe identificar su mundo y no sentirse aislado, lo que la mayoría de los colectivos, no solamente el colectivo del LGTBI, sino que hay muchos colectivos que están aislados, pero porque la sociedad no es capaz de entender esa situación, ¿no? Entonces, aquí cabería una pregunta: ¿es una moda esto? ¿Los influencers han participado? ¿Las redes sociales son culpables? ¿El confinamiento de la COVID ha generado que a través de series, programas que se han ido generando, esto aflore de manera más rápida o aflore de una manera, digamos, más dudosa porque ha surgido en este momento? Claro, yo creo que más que una moda, eso es una manera fácil de, ¿no?, de ver que cada vez hay más personas trans o con esta diversidad. Y otra manera es lo que te decía: cuando hay referentes sabes que eso existe, entonces te sientes identificado. Igual tu camino hasta saber quién eres es más corto, porque ves a alguien y te cuadra, ¿no? O te ves reflejado en esa persona. También creo que hay como mucho miedo, hay muchas personas, pero un poquito lo que decíamos, que hay muchas personas que simplemente van a necesitar cambiarse el nombre, que se trate con un género neutro. Y si, ¿no? Mucha gente, ¿y si se equivocan? Son muy jóvenes, son adolescentes, no saben, están lo que locos quieren, ¿no? hormonalmente y todo esto, ¿no? Pero al final, ¿y qué? Que se equivoquen en el sentido de, ¿y qué? Que le cambie el nombre o el pronombre, si va a estar bien, si le va a hacer tener una adolescencia sana. Es decir, yo no creo que sea una moda. Yo creo que no hay tanta dificultad como había hace unos años, ¿no? Y si ahora las personas homosexuales forman parte de, ¿no?, entre un 5 y un 10% de la población, ahora las personas trans, pues no se sabe muy bien, pero es entre 1 de cada 100 y 1 de cada 1000, y muchísimo más de lo que antes o podíamos imaginar. Entonces, lo que decías, Jaime, creo que es obligatorio, porque al final la sanidad siempre va por delante incluso de las leyes, y siempre tiene que estar al día, porque al final es un espacio de confort y tiene que estar formada en esto, porque a veces nos llegan, pues personas trans, pero que también pueden tener cosas, ¿no? Pueden tener infecciones de orina, pueden tener otras cosas, y el profesional se bloquea, porque es verdad que cuando no sabemos nos quedamos un poco que no sabemos qué preguntar, y es una asignatura pendiente, seguro, esta. Sí, a ver, yo creo que hay que formar o formarnos los profesionales en este tema, porque incluso a veces nos hacen referencia a términos que no somos capaces de identificar, pero al mismo tiempo tampoco lo abordamos. Y es como que escurrimos el bulto de decir, bueno, ¿y qué hago con esto, no? Entonces, yo creo que se debería dar mucha más formación, se debería implicar a los nuevos residentes, a la nueva formación que viene en este tema, como en muchos otros, como cuando, por ejemplo, empezó el tema de la RCP, la desfibrilación, que ninguno sabíamos hacer una RCP a pesar de ser médicos y tuvimos que prepararnos y demás. Pero yo creo que no, esto es un tema que al igual que se está formando a la población ahora en el uso de los desfibriladores, en el uso de la reanimación, pues este es un tema que hoy en día es un tema muy sensible porque afecta psicológicamente, socialmente, incluso biológicamente a cada persona en dependencia de cómo se enfoque y de cómo lo asimile. Y de esta manera yo creo que aportaremos un poquito a esa sociedad, ¿no? Habría otra pregunta importante y es: dentro de este mundo hay una minoría quizás que sí solicitan un tratamiento hormonal, incluso un cambio de género. Ese cambio de género, ¿cuáles serían, digamos, los principales cambios que se producen? Dentro del tratamiento hormonal, ¿qué edad tendríamos como referencia? Si existe alguna edad o no existe ninguna edad. ¿Cuáles podrían ser esos efectos quizás un poco
más permanentes que puedan afectar y que los padres siempre están preocupados. Es que si le doy hormona a mi niño, ¿no? Y aquí me gustaría no solamente que hablara Ana, sino también escuchar un poquito a Bea qué opina al respecto. Bueno, yo ahora estoy empezando justo en este proyecto y de momento yo me estoy encargando un poquito de esta parte de formación a los profesionales, ¿no? Esto que decíamos de importante de informar, de conocer, de saber estas cosas que muchas veces nuestros pacientes irán por delante nuestro, ¿no? Entonces con las residentes hacemos pues talleres, ¿no? Hacemos situaciones ficticias, intentamos que el redactado de informes sea pues algo que sea más neutro, que englobe a todo el mundo. Ponemos sexo genital, que no de género, o es un niño o es una niña, no, ponemos sexo genital, tal, tal, tal. Y nada, un poquito la historia, como es la historia clínica que hacemos y tal. Sí, incluso cómo se acoge a cualquier... Nosotras somos ginecólogas, ¿no? Al final, pues acogemos a personas que vienen al centro de atención primaria por lo que sea. Pues la idea es atender a todo el mundo por igual, ¿no? Y que en estas preguntas, ¿no? Todo el mundo se sienta, ¿no? Incluido, digamos. Y ¿no? es difícil porque a veces incluso cuando lo queremos hacer bien recibimos respuestas un poco, ¿pero qué no? ¿Pero qué? Pero, hombre, pero no lo sé. Entonces es poquito a poco ir aprendiendo, que nos vayan enseñando, ir enseñando y así. Tema hormonas y tal, mejor Ana que nos cuente, ¿no? Bueno, la idea, nosotras como ginecólogas... O sea, una persona y esto está muy estipulado por el Departamento de la Salud, ¿no? De Salud. ¿Quién puede dar un tratamiento hormonal a las personas trans? Pues quién sabe, ¿no? Y al final, bueno, los ginecólogos damos anticonceptivos y sabemos bastante de hormonas, ¿no? Los pediatras según la edad también, y los médicos de familia y los endocrinos. Sí que se posiciona mucho el Departamento de Salud diciendo que la mejor manera, como son personas pues que no están enfermas, ¿no? Que simplemente necesitan pues medicación para hacer algún cambio, ¿no? en su cuerpo, pues que intentemos no hacer unas unidades en el hospital, a no ser que tengan enfermedades, ¿no? Entonces la idea es que lo hagan los profesionales del centro de atención primaria, que son los que están al lado de la sociedad. Y hormonas tendríamos para hacer un máster de hormonas, pero un poquito es preguntarle a la persona si sabe un poquito, si se ha informado y qué espera del tratamiento hormonal, qué quiere, ¿no? O qué no quiere de su cuerpo. Es decir, hay personas, por ejemplo, que lo único que les molesta es la regla. No quieren tener la regla. Vale, pues entonces vamos a hacerte un tratamiento un poquito a medida, ¿no? Que sería, bueno, pues con una hormona en pauta continua, que esto hace que no tengamos la regla, pero no nos va a hacer ningún cambio corporal, ¿no? Por ejemplo. Las personas que aún no están o están empezando la pubertad y que de momento quieren frenar, la idea un poco nosotros siempre vamos a defender que todos los cuerpos son válidos, ¿no? Y que se tienen que aprender a querer y que un cuerpo trans nunca va a ser un cuerpo cis, que cis no lo hemos hablado, pero es una persona que el sexo y el género que está impuesto por la sociedad sí que concuerda, ¿no? Entonces, un poco la idea es, quiérete tu cuerpo trans, nosotros te vamos a ayudar a que te lo quieras con los cambios que tú necesites, si es que los necesitas, pero un cuerpo trans es válido, es deseable, ¿no? Y alguien te puede querer con tu cuerpo, evidentemente. Entonces, a partir de ahí, es eso, le hacemos como unas preguntas de lo que les gustaría, lo que quisieran cambiar, y les informamos de cambios, adaptamos un poquito las expectativas, porque lo que decíamos de los referentes a veces va muy bien y a veces va muy mal, ¿no? Porque a veces son personas que se han cambiado... han hecho muchos cambios, incluso quirúrgicos, que han empezado muy pronto y que hacen el fenómeno de passing. El fenómeno de passing es un trans que tú no dirías que es un trans, ¿vale? No tiene por qué ser el camino válido. Que hablando igual con mis padres, mis abuelos, decían, no, esto sí que es un trans que está bien hecho. No, o sea, por favor, esto no tiene que ser así. Es decir, es una persona que es el camino que ha optado, ¿no? Pero en cuanto al tratamiento hormonal, saber un poquito que depende de a qué edad lo empecemos, pues tendremos unos cambios, tendremos otros, tendremos cosas de nuestro cuerpo que ya no se pueden cambiar y otras sí, ¿no? Por ejemplo, un chico trans que viene cuando ya ha hecho los cambios puberales, ¿vale? Cuando ya ha desarrollado las mamas y quiere empezar un tratamiento con testosterona, que le explicamos. Primero, le explicamos los cambios, que sería pues cambio en la piel se vuelve más gruesa, se vuelve
pues un poquito más grasienta, puede haber un poquito de acné, empieza a aparecer pelo. Cambia un poquito la masa muscular donde se distribuye y a poco que haga ejercicio seguramente pues musculará más, ¿no? Y tendrá este aspecto más masculino, este torso más masculino y los brazos sobre todo. Nos cambiará el aspecto de los genitales, ¿vale? El clítoris aumentará de tamaño, esto es uno de los cambios irreversibles. Puede aumentar, esto depende un poquito del potencial genético y esto lo tienen que entender. Pues hay chicos que les crecerá más y otros menos, pero podría, ¿no?, crecer hasta unos 5 centímetros más o menos. Por contra, la vagina se vuelve un poquito más seca y si son personas que tienen relaciones vaginales, pues hay que recomendarles lubricación porque es un ambiente un poquito menos propicio para tener relaciones con penetración. Más cambios irreversibles. La voz sí que se vuelve más grave en el caso de los chicos, es decir, cuando damos testosterona, y esto también va a ser un cambio irreversible. ¿Vale? La desaparición de la menstruación. La verdad es que no hay estudios a largo plazo, pero cuando estamos ante personas jóvenes, ¿no?, más que nada por la experiencia del día a día, a la que se dejan una dosis de testosterona, ¿no?, que puede ser, no lo hemos dicho, puede ser pinchada, puede ser en gel, a la que se dejan una dosis les vuelve la regla. Eso lo que quiere decir es que estos ovarios están bastante activos y probablemente si no llevamos un tratamiento de muchos años, si esa persona quisiera conservar su fertilidad, probablemente pudiera. Pero como no hay estudios a largo plazo, antes de empezar un tratamiento también se les explica que se puede criopreservar, es decir, guardar su material genético por si más adelante quieren tener descendencia. Desgraciadamente, a día de hoy, ahora mismo, o sea, a fecha de hoy, no entra por la Seguridad Social, es una cosa en la que se está trabajando y acabará entrando probablemente. Ahora mismo no. Pero los centros de fertilidad, la verdad, que se están poniendo las pilas en pues hacer un ambiente, una acogida a estas personas para que se sientan cómodas y sea una opción. ¿Vale? De hecho, nos ha hecho mucho bien, ¿no?, uno de los referentes aquí catalanes, que es al Pol Galofré, que es un chico embarazado. Esto también te deja un poquito ver que, aunque hayas hecho testosterona, si ya has hecho la pubertad y los cambios, pues probablemente esta fertilidad se conserva y puedes gestar. En el caso contrario, ¿no?, cuando damos hormonas femeninas, entre comillas, dentro del binarismo este que decíamos, pues también hay unos cambios. Por ejemplo, si ya ha hecho la pubertad, hay cosas que no revertirán, ¿vale? Cosas que no revertirán: la nuez, la aparición de la nuez, esta se quedará así. La voz en este caso no cambia. Lo que habrá es una aparición de unas mamas, también lo grande que sean depende del potencial de cada persona. Y se puede elegir un poquito. Una de las preguntas más importantes es si tú en tus relaciones quieres usar tu pene o no. Porque hay personas que no quieren usarlo y que tienen disforia y no lo quieren usar, y otras sí. Y en función de esto hacemos una medicación u otra para bajar el nivel de testosterona, ¿vale?, que altere más o menos a esta función sexual, ¿vale? La idea es hacer un poquito el tratamiento adaptado a las personas. En cuanto a la edad, si hay una edad para empezar o no empezar, no hay una edad, ¿vale? Hay que personalizar muchísimo. Siempre hay que intentar cuidar, ¿no?, el cuerpo propio, en el sentido de que así mantendrás, ¿no?, tus opciones de fertilidad. Por ejemplo, si una niña trans, pues cuanto más le crezca el pene, si el día de mañana le hace falta y quiere una vagina, pues cuanto más le crezca el pene, como sea, una de las técnicas es invertir la piel del pene, pues será una vagina al final más larga, ¿no? Y a veces hablamos con las personitas, incluso lo entienden, ¿no? Oye, pues ¿por qué no nos esperamos un poquito? Pero hay otras que no, que lo empiezan, ¿no? Personitas que empiezan a aparecer mamas y tienen una disforia terrible, ¿no? O al pene. Esto es muy según cada persona y es una cosa difícil de explicar, porque la verdad es que es muy personalizada. Y sobre todo explicarles a estas personas, súper importante, que como probablemente usen hormonas muchos años de su vida, tienen que cuidarse muchísimo, tienen que evitar, ¿no?, la obesidad, tienen que evitar o reducir al máximo el alcohol, el tabaco, todo esto es súper importante y siempre hacemos este refuerzo. No sé qué más me has preguntado, Jaime, pero... Bueno, yo creo que has dado una respuesta bastante completa y algo positivo que también ha dicho Bea, lo de la formación y la adaptación, ¿no? Porque a veces incluso en una historia clínica intentamos recoger un poquito lo que es sexo, género, expresión, orientación, y los padres te dicen, pero ya me lo has preguntado. No, es que no es lo mismo, ¿no? Entonces también eso hay que ir con el tiempo y mucho tiempo, cambiar esas mentalidades, ¿no? Entonces yo creo que habéis abordado muy bien
la pregunta, como expertas que sois. Una pregunta. Antes hacía referencia al embarazo, ¿no? Realmente, que a veces nos preguntan, ¿sería un embarazo de alto riesgo o sería un embarazo normal, teniendo en cuenta la hormonación previa que ha tenido? Pues no se sabe. Esto no se sabe. Pero bueno, que sepáis que cualquier cosa ya es un embarazo de alto riesgo, que simplemente de alto riesgo quiere decir que tiene un seguimiento un poquito más estrecho, ¿vale? Que no hay que alertar. Pero la verdad que los embarazos que ha habido se han desarrollado como de bajo riesgo, no ha habido... Sí, probablemente dependería pues del estado de salud de esa persona, pues esto que decíamos, ¿no? De si fuma, si está más obesa o menos, si está tal... Bueno. Pero el efecto de la testosterona en principio... Claro, en ese momento ya hay otras hormonas que están ahí a tope. Otra cosa, por ejemplo, es la lactancia, que depende de pues si se han hecho algún tipo de cirugía, entonces sí que sería más compleja, que eso daría para otro programa. Por ejemplo, pues no las mamás que son 2 chicas, ¿no? Las mamás lesbianas que no ha gestado también puede inducirse la lactancia, ¿no? Que hay miles de cosas hoy en día, o sea que eso daría para otro programa. Sí, no, tendremos unos cuantos programas. Y de hecho, una de las ideas sería invitar a personas de este tipo de identidad de género, ¿no? De variado, lo más que podamos, pero también hacer partícipe al SAI, partícipe a las asociaciones de LGTBI y participar con ellos, ¿no? Con los nuevos cambios que se están produciendo, la nueva ley. Incluso ahora ya he visto que en el pasaporte americano la identidad de género puede ser FM o X. Exacto. Es decir, que por lo menos vamos dando pequeños pasitos de avance, ¿no? Sí, la idea, eso de que si trabajamos para o con la sociedad, pues la idea es incorporar a estas personas porque están en nuestro día a día. Al final... el SAI son los servicios de atención integral, ¿no? Donde se abordan pues cualquier tipo de problemática de este colectivo, burocráticas, violencias, ¿no? Hay recursos de ciudad, hay educadores sociales, hay psicólogos especialistas en género y la verdad es que nos ayudan muchísimo porque al final la sanidad o los profesionales de primaria estamos muy abiertos a esto, pero a veces tenemos alguna dificultad para recursos psicológicos o psiquiátricos, porque no debemos olvidar que hace unos años ser transgénero era una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Entonces, el papel de los psicólogos y los psiquiatras, pues todavía muchos no, los especialistas en género no, pero muchos otros están pensando cuál tiene que ser su papel, ¿no? Y estamos en esta disputa, es un momento de reflexión de ellos, porque a veces cuesta mucho ver que la medicina ha cambiado, que nosotros no le decimos a una persona tómate esto que mejorarás, no, le explicamos, ¿no? Incluso a veces no hacemos de médico, como en el tema de las personas trans. No tienes ninguna enfermedad, yo te aconsejo, yo te voy a llevar a que intentes llevar una vida lo máximo saludable, pero ahí soy poco médico y al final este pequeño ego que hacemos con la formación de medicina nos lo tenemos que tragar. Y por ejemplo, las ginecólogas, y ahora voy a hablar un poquito de nosotras, con todos los palos, ¿no?, que hemos recibido de la violencia obstétrica y demás. Pienso que somos una especialidad que estamos a ran de la sociedad, que vamos de la mano y que nos ponemos las pilas, ¿no? Porque al final es como hemos llegado, ¿no?, a este término. Eso quiere decir que en algún momento hemos tenido un corte en nuestro diálogo, en nuestra falta de confianza. Entonces, creo que llevamos años, ¿no?, los ginecólogos y los médicos de familia seguramente, pues trabajando para este diálogo, para este modelo nuevo de medicina que es el que hay y es el que va a haber y es el que hay que acostumbrarse. Pero a veces los más especialistas, pues nos cuesta un poquito más llegar a ellos. Entonces, el SAI, que tiene psicólogos que son ajenos a todo esto y que están especializados en esto, nos sirve muchísimo. Los ayudan con el cambio de nombre, en la inserción laboral, que es esto daría también para otro programa, porque les cuesta muchísimo la inserción laboral a las personas trans. Y sobre todo también de la mano de las entidades. Nuestro servicio nació de la mano de las entidades y porque nos vinieron a buscar y a decir, en nuestra ciudad no hay nada de esto, vamos a hacerlo, ¿no? Y un poquito lo hemos intentado hacer como, pues al final como ellos necesitan, ¿no? Y tenemos este diálogo constante y este flujo de personas que las enviamos, nos la envían, o sea que al final trabajamos todos en red. No, por otro lado, habría que felicitarte, Ana, a ti, a Bea y a todo el equipo que está trabajando en esa atención integral, personalizada,
porque hacéis traje a medida a cada paciente de manera individualizada, es decir, no estamos trabajando la antigua medicina que era genérico para todo el mundo, sino que cada paciente hay que verlo como una unidad y trabajar con esa unidad, ¿no? Para poder atender a sus necesidades y sobre todo poder satisfacer esa demanda que nos están haciendo, ¿no? Entonces sí tenemos constancia de que sois referentes, pioneros en ese tipo de atención, que estáis haciendo un papel estupendo, que todos los pacientes que tenéis están muy contentos. Bueno, dentro de lo normal, alguno que a lo mejor se queja, pero la mayoría hacen muy buena referencia, entonces felicitarles ahí. Y quería hacer otra pregunta, tirarla quizás un poco al aire. ¿Siguen sufriendo los pacientes trans o con algún tipo de diversidad de género ese bullying, ese ciberbullying, ese ataque a su persona, ¿no? O a su identidad, o a su expresión, o a su orientación, ¿no? ¿Existe? Por supuesto que existe. Cada vez menos, pero existe. Y nosotros, ¿no? Igual, pues no sé si vosotros vivís en Barcelona, nosotros en Tarrasa, que al final es una ciudad pionera, pero si nos vamos a las personas que viven en los barrios de las afueras, pues es que lo ves cada día. Y ya no ni ciber, o sea, física también. Y la verdad es que sí. Pero es verdad que hoy en día el mundo del ciberbullying, la verdad es que da muchísimo miedo. Y sí, son personas muy vulnerables en este aspecto. O sea, que hay que estar con ellas y hay que estar con miles de ojos para detectarlo lo antes posible. La verdad es que sí. Pues de aquí hacemos un poco un llamamiento a toda la sociedad, ¿no? A informarnos, a integrarnos, a apoyar, a que cada uno, como habíamos dicho al inicio, es de un género determinado, de una expresión determinada, de una orientación determinada, aunque independiente de eso lleve un sexo u otro, o simplemente se declare no binario. Sí, al final es que es relajarnos todos. Si nos relajamos, es que dejarán de haber odios, dejará de mirar a este, mirar al otro, dejaremos de recibir noticias de violencia hacia tal porque era cual. Da igual, relájate, no lo necesitas. ¿Quién te ha dado ese odio? ¿Dónde lo has sacado? Tranquilo, relájate, está todo bien. Al final, pues eso, relajarse. Sí, antes decía Ana algo importante, que realmente nosotros no estamos mal, ¿no? Sino es la sociedad que no se adapta realmente a lo que demanda. Hemos cogido un patrón, estamos trabajando sobre ese patrón y seguimos y queremos seguir con ese patrón que los tiempos se han modificado en todos los sentidos. Es decir, ya la información que existe es una información que cada vez es más extensa, llega a los niños ya desde pequeñito, tienen un exceso de información que a veces no saben cómo procesarla, pero es que los padres tampoco están lo suficientemente informados para ayudarle a corregir y a entender esa información. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero bueno, dejamos abierto esa invitación a convertirse en nuestras colaboradoras especiales a la doctora Ana Carmona y a Beatriz Otero, ¿no? Que además forman parte de la Sociedad Catalana de Eviatría y Medicina de la Adolescencia. Además forman parte del grupo de trabajo de Medicina de la Adolescencia de la Sociedad Catalana de Pediatría y también pertenecen a la Academia de Ciencias Médicas y a otras instituciones, ¿no? Que luego ya dejaremos un programa para hacerle una entrevista ya más personal y que nos hable un poquito de sus experiencias ya más personales, sus cualificaciones y demás, y así damos paso también a que en cualquier momento nuestros oyentes puedan hacer las consultas que estimen oportuno. Claro que sí. Recuerden que ahora le pasaré a Carlos para que les dé un poquito ya para finalizar nuestras redes sociales y demás. Carlos. Venga, vamos a ello. Bueno, como ya sabéis, cada jueves nos podéis seguir siempre en Adolescents 360, aquí en RKB, Sensis.now, y después en nuestras redes sociales, @Adolescents360, en nuestro canal de YouTube, que tiene el mismo nombre, Adolescents360, y en nuestro Twitter. Siempre podréis comunicaros con nosotros, e incluso si tenéis alguna duda, pues nos podéis mandar incluso también un mail en adolescents360@gmail.com. Pues muchas gracias, nos vemos el próximo jueves con más de adolescentes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.